Vamos a ponernos en pie una última vez para reverencia en la Escritura. Dice Juan 15, 1 al 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Se secará, lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos bendices, Señor, nos bendices con gran bendición estar aquí, Señor, entre los hermanos. Gracias, Dios, por estar en nosotros, permitirnos el privilegio, Señor, de estar en la asamblea de tus santos. Gracias, Señor, porque tú envías bendición a este lugar. No por lo que hacemos, Señor, sino por lo que somos en ti, oh Dios. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana. Exhorta, anima, reprende, conforta, Señor, a tu pueblo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios, obre en las mentes, Señor, en los corazones de mis hermanos. Y que ellos, Señor, puedan entender, Señor, de tu palabra y ser alimentados, Señor. Alimenta, Señor, a tu pueblo con tu palabra, Señor. Reconforta sus almas, Dios. Y tráelos cada vez más, Señor, a la hechura tuya, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a sentarnos. Vamos a retomar nuestra serie en el Evangelio de Juan esta mañana. Y hemos examinado ya el capítulo 14. Ahora vamos a entrar en el capítulo 15, recordando que estamos en el discurso del aposento alto. Y durante el capítulo 14, como vimos hace 8 días, meditamos en las preciosas promesas de Dios que Jesús da a los creyentes. Meditamos en la morada con el Padre, o sea, el cielo. Meditamos en el camino que Dios da a los creyentes para poder llegar a ese lugar. La certeza de comunión con el Padre, la ayuda del Espíritu Santo, la enseñanza del Espíritu Santo a los creyentes y la paz de Dios a los creyentes. En el capítulo 15 vamos a ver 3 tipos de relaciones durante todo el capítulo 15 que los creyentes tienen en tres situaciones diferentes. En estos primeros versículos del 1 al 11 vamos a meditar acerca de la relación que tiene Jesús con los discípulos. Del versículo 11 en adelante vamos a ver la relación que los discípulos tienen con el mundo. Y por último veremos la relación que los creyentes tienen unos con otros. No, mentiras, unos con otros y luego con el mundo. Los israelitas, los discípulos, Jesús quiere mostrar a los discípulos, a los israelitas, a estos discípulos que son judíos, la importancia de estar en Él. Ya les habló de las promesas que ellos tienen por ser discípulos, todas las bendiciones que Dios le da a los suyos, que vimos en el versículo 21 del capítulo 14. Todo lo que Dios promete a aquellos que aman a Cristo y que hacen su voluntad. Y vimos también como ahí en el versículo 21 Jesús promete a los discípulos que aquellos que guardan y hacen su voluntad, el Padre se manifestará a ellos. Vimos también que Jesús habita en los creyentes que le aman y guardan su palabra. Y Jesús está, no olvidemos, hermanos, que el contexto de este capítulo es que Jesús está confortando a sus discípulos temerosos. Entonces el capítulo 15 de nuestro Evangelio comienza con la relación de Jesús, el Padre y los discípulos. Ahora, yo pienso que por nuestro contexto que estamos manejando, yo pienso que Jesús le dice estas palabras a los discípulos en el contexto en que Judas se va y quedan los 11 con el Señor Jesús. El motivo de estas palabras es que Jesús anima y exhorta a los creyentes a no ser como Judas. ¿Sí? Pienso que ese es el propósito principal de estos 11 versículos. A no ser como ellos, sino que permanezcan
en Él, a pesar de toda la aflicción que ellos van a sufrir, a pesar de todo lo que ellos van a enfrentar y toda la oposición que ellos van a pasar también aún después de la ida del Señor, porque en los últimos versículos del capítulo 15 Jesús va a mostrarnos la relación entre los creyentes y el mundo, cómo el mundo aborrece a los creyentes por la verdad del Evangelio. Y también es una exhortación que Jesús hace a los creyentes a que permanezcan dando fruto a pesar de todas las aflicciones y tribulaciones que ellos tienen. Jesús les va a hablar acá en este capítulo 15 para que ustedes se metan, digamos, en el capítulo. Jesús les va a hablar a ellos de los resultados de la salvación en sus vidas. Cómo la salvación de Cristo trae cambios a la vida de una persona. Ahora, lo primero que nosotros notamos acá en nuestro pasaje es que Jesús dice uno de sus 7 yo soy, que Él dice en todo el Evangelio de Juan. Jesús dice que Él es el pan de vida, Jesús dice que Él es la luz del mundo, Jesús dice que Él es el buen pastor, Jesús dice que Él es la puerta de las ovejas. Y el último yo soy que Jesús dice es el que vamos a ver esta mañana. El yo soy de yo soy la vid verdadera. Jesús utiliza acá una parábola, usa un símil muy conocido por las personas de su tiempo. Todos los israelitas estaban conscientes y sabían que era una vid, ¿sí? Ellos, toda su cultura se basaba en las uvas y en el vino de uva y en las vides y todo lo que tiene que ver con las uvas. Entonces Jesús aprovecha este conocimiento que es tan familiar para ellos para ilustrar la relación que tienen ellos con Él. Ahora, Jesús no se pone como la vid verdadera en esta ilustración por mera casualidad solamente. Pareciera que, Jesús utiliza esto porque todos conocen que es una vid, pero eso tiene un trasfondo teológico desde el Antiguo Testamento. Jesús es la vid verdadera, dice Él. Él es la vid de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con que Jesús diga que Él es la vid verdadera de Dios? Resulta que en el Antiguo Testamento Israel era la vid escogida de Dios. Dios había plantado al pueblo de Israel, y este pueblo era escogido por Dios, era plantado por Dios, y Dios esperaba que este pueblo diera un fruto. Dios esperaba que este pueblo iba a dar a conocer a Dios a todo el mundo de su tiempo, de su época, y que todos iban a conocer al Dios de Israel a través de ellos. Ahora, también en el Antiguo Testamento solamente se podía ser salvo a través del conocimiento del Dios de Israel. Ustedes ven eso en el Antiguo Testamento. Aunque Rahab al principio no fue parte del pueblo de Dios, a través del conocimiento que ella tuvo del Dios de la Biblia, ella fue salva. Y así vemos muchos gentiles del Antiguo Testamento que fueron salvos única y exclusivamente a través del conocimiento del Dios autorrevelado de Israel. En otras palabras, para poder ser salvo tenemos que entrar dentro del pacto del pueblo del Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento Jesús es la vid de Dios, y somos añadidos y unidos a Él como forma o digamos una metáfora, un símil de la salvación. Jesús es el Israel de Dios. En el Nuevo Testamento, y yo voy a ser explícito y ser muy claro en esto, el dispensacionalismo no es una doctrina bíblica. El dispensacionalismo enseña algo que el cristianismo histórico nunca ha enseñado durante 2000 años. Y es que Dios tiene dos pueblos diferentes y que Dios tiene dos pactos diferentes aún vigentes con dos pueblos. Este versículo que nosotros leemos acá y otros versículos en el Antiguo Testamento nos muestran que Dios había prometido que en Jesús se cumple lo que Israel no pudo cumplir para Dios en el Antiguo Testamento. Jesús es la Israel de Dios del Nuevo Testamento. Y para esto vamos a ir a Salmo 80, versículos 14 al 18. Salmo 80, versículo 14 al 18. Dice la palabra del Señor: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Aquí este pasaje nos dice que el pueblo de Israel es la vid de Dios, que Dios plantó, y esta vid se encontraba en una mala condición, y el salmista ruega la gracia de Dios sobre Israel para que sea restaurada, y esta gracia de Dios se
se derrama o se demuestra a través del varón de su diestra. Y todos aquí sabemos quién es el varón de la diestra de Dios. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de este salmo en la figura de Cristo. Cristo es la Israel de Dios. Jesús nos va a mostrar también en este pasaje qué significa tener vida eterna también. ¿Qué es ser fructífero? Y que ser fructífero es tener una vida en abundancia en Cristo. Ustedes recuerdan, hermanos, que en el Edén, el propósito por el cual Dios creó al hombre, y una de las tareas que Dios dio al hombre, en Génesis 1:28, es ser fructífero, fructificad y multiplicados, dice Génesis 1:28. Pero por la caída, cuando el ser humano cayó en pecado por su desobediencia, el ser humano perdió esa capacidad de dar fruto conforme a como Dios quiere. En Cristo ahora, toda verdadera persona que se acerca a Cristo y es unido a Cristo, recupera esa capacidad que Dios dio a Adán de poder dar fruto. Ahora ustedes van a notar aquí en los pasajes que vamos a estudiar que la relación con Cristo es directamente proporcional a la fructificación. O sea, entre más cerca estoy de Cristo, entre más comunión tengo con Cristo, más voy a dar fruto. Entonces Jesús restaura nuestra relación con Dios y así podemos de nuevo dar fruto otra vez. ¿Sí? Nuestra relación con la vid verdadera define nuestra fructificación. Entonces, como Jesús dice en Juan 10:10, Él da vida abundante. ¿Qué es la vida abundante? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver 3 puntos en este mañana que veo yo en este capítulo. Lo primero que vamos a ver es la labor de Dios en la vid, o sea, la limpieza de las ramas de la vid. Vamos a ver la limpieza de las ramas de la vid. Como segundo punto veremos la unión con la vid. Y en tercer punto veremos el ejemplo de la vid. Entonces ya hablamos de que Jesús es la vid verdadera, Jesús es el Israel de Dios. Y como una vid, a Él están unidas todas las ramas de los frutos de uvas que cuelgan. Ustedes han visto alguna vez una vid. Una vid necesita como una estructura de madera, porque esta planta no se puede sostener, no tiene un tallo tan fuerte. Ella se enreda en esa estructura de madera. Y cuando la vid comienza a tener uvas, estas uvas arrastran las ramas hacia abajo. O sea, esas uvas son tan pesadas para la planta que arrastran la planta hacia abajo, por eso necesitan que cuelguen. Entonces, en la ilustración que nosotros vemos acá, en este símil que Jesús usa, Jesús es la vid, y Jesús nos dice en el versículo 1 que el Padre es el labrador de esa viña. Ahora, ¿cuáles son las labores de un labrador de esta viña? Cuando la Biblia nos dice que Dios es el labrador de la viña, nos quiere decir que Dios mismo plantó esta viña y Él mismo cuida de esta viña. Toda la responsabilidad de cuidar la viña, de cuidar esta plantación, recae sobre el labrador porque Él la plantó. Y nosotros sabemos que en el plan de redención, quien ideó el plan de redención para que los hombres fueran salvos fue el Padre. Y el Hijo fue partícipe de este plan de redención en que Él viene y se somete voluntariamente a la voluntad, valga la redundancia, al Padre, para hacer la voluntad de Dios y salvar a los hombres. Entonces, dentro de los cuidados que este labrador tiene, fuera de plantar la viña y cuidar la viña, vemos 2 cosas que el pasaje nos dice ahí, y cómo Dios demuestra su amor cuidando la vid verdadera, así como hacían los labradores en el oriente. Los labradores en el oriente hacían 2 cosas, y Jesús nos dice acá en este pasaje. La primera, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el Padre quita las ramas improductivas. Lo primero que Jesús nos menciona en nuestro pasaje es la labor del Padre como un labrador, y esta labor que el Padre tiene como labrador de la vida es quitar las ramas que no dan fruto. Ahora, aquí nos surge una pregunta entonces. Una pregunta que nosotros surge de este pasaje. ¿Quiénes son estos pámpanos que no llevan fruto? ¿Quiénes son estos? ¿Son creyentes que pierden su salvación? ¿Son creyentes que son quitados de la vid verdadera, quitados por Dios y desechados por Él? Ahora, si nosotros dijéramos esto, creyéramos esto, estaríamos negando todo el cuerpo doctrinal de las Escrituras que nos enseñan que los creyentes no pueden perder su salvación.
Los creyentes no pueden perder su salvación porque ellos no pueden ganarla tampoco. Entonces, como la salvación es por gracia y los creyentes reciben esta salvación como un acto soberano, un don que Dios da, no merecido por obras, no merecido por algún mérito mío, no porque yo hago algo para merecer, sino por la pura gracia y misericordia de Dios, tampoco lo puedo perder. Nosotros lo que tenemos que interpretar este pasaje acá y ver es cómo Juan muestra a aquellas personas que están con Cristo, pero no están con Cristo. ¿Cómo Juan lo muestra? Nos vemos que en el Evangelio de Juan es muy común encontrar siempre contrastes entre falsos cristianos y verdaderos cristianos. En Juan vemos algunos pasajes que nos muestra a falsos creyentes, y a estos falsos creyentes se les atribuyen una fe que no es salvífica. Ellos tienen una fe, pero esta fe no los salva. Vamos a ver Juan 6. Por ejemplo, en Juan 6 vemos que se hablan de muchos discípulos que seguían a Jesús. Pero esos discípulos seguían a Jesús simplemente porque Jesús les había dado de comer y Jesús había hecho un milagro. Y aparentemente eran discípulos del Señor. Pero después de que Jesús les confronta con ellos, Jesús les habla a ellos y les muestra la verdad, muchos de ellos se fueron y no regresaron más. Entonces, aparentemente estos discípulos que eran supuestamente salvos, se fueron y se alejaron de Jesús, y la Biblia no nos muestra ninguna otra parte que ellos hayan regresado a Él. Juan 6, 64 y 66. Miren lo que dice Jesús. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, mire cómo el texto Juan los describe, de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Hay tres cosas que vemos en este pasaje. Primero, Jesús sabe quiénes no creían. Tienen apariencia de discípulos, pero no creían. Juan nos lo explica ahí. Él sabía desde el principio, desde que Él comenzó su ministerio, quiénes no creían. Y también sabía quién le iba a entregar. Obviamente Él es Dios, Él conoce los corazones de los hombres y Él sabe quién cree y quién no. Y después de eso, ¿qué dice? Por eso os he dicho. O sea, eso está explicando por qué Él había dicho lo que había dicho: que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, en otras palabras, los verdaderos discípulos son traídos por el Padre. Y como el Padre trae a los discípulos, el Padre también limpia la viña para quitar a todos aquellos falsos discípulos. Esto es perfecto dentro de nuestro contexto que estamos estudiando. ¿Y cuál es el resultado al final de que Jesús dijo esto? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. No fue que estos discípulos fueran salvos. Ellos seguían a Jesús, ¿por qué? Porque les había dado de comer. El Padre no los había traído a ellos. No habían sido arrastrados, porque la palabra ahí traído en el griego original es arrastrados. No habían sido arrastrados por Dios. Y por ende, si no habían sido traídos por Dios, se podían ir, porque nunca habían estado realmente en Cristo. En otro versículo también de Juan, se nos muestra, y Juan nos dice ahí, que algunas personas pueden tener una fe, pero esta fe no es salvífica. Juan 2, 23, 25. Dice Juan 2, del 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Entonces, aparentemente muchos fueron, entre comillas, salvos. Pero ¿por qué ellos creyeron? Viendo las señales que hacía. Es una fe que está basada en señales, en milagros, que es la fe que supuestamente mucha gente tiene hoy. Pero, mire el versículo 24, Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No se fiaba de esa supuesta profesión de fe que ellos habían hecho, porque estaba fundada en un milagro y no en la persona de Cristo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Entonces vemos que Juan nos muestra que pueden haber personas que aparentemente profesan a Cristo, personas que aparentemente están unidas a Cristo, pero realmente no están. Lucas también nos dice lo mismo. En la parábola del sembrador, aquí todos la conocemos, es bien conocida por nosotros. Lucas 8:13, los de la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan.
Es claro que la Biblia nos enseña que hay personas que profesan a Cristo, pero no por profesar son salvos. Ese es el problema del cristianismo moderno, que creemos que solo con profesar algo, con repetir una oración, con ser sincero es suficiente, y no es suficiente. Vemos que la Biblia no atribuye ninguna cuestión salvífica a una mera profesión de fe. Entonces, aparentemente estas ramas parecen estar unidas a la vid, parece que son de Cristo y que darán fruto, pero la realidad es otra. Dentro de las iglesias siempre hay dos tipos de personas: los que son de Cristo y los que profesan de labios que ser de Cristo. ¿Cómo sabemos quién es de Cristo y quién no? Bueno, no lo podemos saber en totalidad completamente, pero la Biblia sí nos dice que el fruto es un testimonio de la fe salvífica de una persona. Todos aquellos que están unidos superficialmente a Cristo serán quitados de la vida, es lo que el texto nos dice. Está en futuro el verbo ahí, lo quitará. Entonces parece que son salvos, ellos gozan de la gracia de Dios en ellos, pero con el tiempo se ve que realmente no era así. Solo era algo pasajero y de apariencia. En cambio, los verdaderos creyentes están unidos a Cristo y permanecen en Cristo. Esa es la palabra clave que vamos a oír durante todo este sermón. Permanecer en mí, permanecer, permanecer, permanecer. Esa es la primera cosa que el Padre hace. El Padre limpia a la vid de todos los falsos creyentes. En el versículo 2 ustedes notan, de pronto en el español no se nota, en el inglés tampoco, pero en el griego original la palabra limpiar y quitar son un juego de palabras. En el verso 2, por ejemplo, la palabra quitar es la palabra ario y significa ser cortado. Luego la palabra limpiar es la palabra catario, es una palabra que tiene la misma raíz, pero esa palabra catario, a diferencia de ario, significa limpiar. Entonces los creyentes, los falsos creyentes son quitados de la vid, mientras que los verdaderos creyentes que dan frutos son limpiados. Es una labor doble que el Padre hace en la vid, que es el Señor Jesús. La labor del labrador es revisar la vid y encontrar las ramas secas, que están sin fructificar. Ahora, ¿por qué el labrador quita esas ramas secas? Porque esas ramas secas quitan la energía y la savia de la vid. Y eso pasa en la vida real. Para que una planta pueda crecer sanamente y crecer más, los jardineros le quitan las ramas secas para que las otras ramas puedan crecer. Entonces, eso hace el Padre. La labor del Padre, por un lado, es quitar ramas estériles y limpiar a las fructíferas para que den más fruto. ¿Por qué? Porque el interés máximo de Dios es que los creyentes den fruto. Ese es el interés de Dios. Ese es el interés de Dios. Más que cualquier otra cosa. Es que podamos fructificar, dar fruto de nuestra fe. Entonces, tú puedes estar en la iglesia, tú puedes venir y escuchar la predicación de la palabra de Dios cada semana, y aún así estar en una iglesia que predica la sana doctrina, con fidelidad. Podemos predicar la palabra de Dios todos los domingos acá, y aún así, hermanos, no ser salvos, y aún así estar engañados. Entonces, una persona puede estar en la iglesia, en la alabanza, en todo lo que sea, y no estar en Cristo. Lo más importante para nosotros es procurar y estar seguros de que realmente estamos en Cristo antes que todo lo demás, antes que hacer cualquier otra cosa. Debes cerciorarte de que tú realmente estás en Cristo, estás en Él realmente, que has profesado una fe que va conforme a tus obras, que tú realmente has experimentado un arrepentimiento en tu vida, no porque lloraste, sino porque cambiaste. Porque hoy también dentro de la reforma, lamentablemente, las emociones también se han vuelto una cuestión de moda. Y si una persona llora, dicen que ya nació de nuevo. Pero no es el llorar, sino es el arrepentimiento que se manifiesta con un cambio de vida. Lo que realmente nosotros vemos en las personas. Entonces ya tocamos la primera parte, que el Padre limpia, quita las ramas secas. Ahora vamos a entrar a nuestro segundo apartado del primer punto. Él limpia las ramas. Entonces, el Padre cuida la vid verdadera, quita las ramas secas que no dan fruto. Todos los falsos creyentes que tienen una relación ficticia, externa, temporal, superficial con Cristo, como Judas. Judas aparentemente tenía una relación con Cristo, estaba unido a Cristo. Pero todos aquí sabemos cuál fue el final de Judas. Judas nunca fue salvo. Nunca. Juan 17 nos enseña lo mismo. Jesús dice en la oración sacerdotal:
he cuidado a los tuyos, salvo aquel hijo de perdición, el que está destinado para ir a su lugar. Judas no fue salvo. Como algunos también piensan que Saúl fue salvo, por ejemplo, porque Saúl profetizaba, porque la gente piensa que una señal de salvación es tener dones, y si yo sano gente, y si yo profetizo, y si yo hago cantidad de cosas, soy salvo. Falso. Mateo 7, 21 nos dice: y en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros? Y él dice ahí en Mateo 7, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Entonces, vemos que estos falsos creyentes están falsamente unidos a Cristo. Y tarde o temprano Dios los quitará. Dios limpiará su vida. Pero por otro lado, la gracia de Dios se muestra en la vida de los que sí son verdaderos creyentes. Y como ellos son el objeto especial del interés de Dios, Dios va a empezar a limpiarles a ellos para que den más fruto. Ahora, ¿qué es el fruto que habla acá la Biblia? ¿Qué es este fruto al que se refiere aquí Juan? Bueno, aquí varios comentaristas dicen varias cosas. Unos dicen que fruto es traer personas a Cristo. Bueno, está bien, yo estoy de acuerdo, es verdad. Fruto también es obedecer la ley moral de Dios. O también, sí es cierto. Pero más que todo, por lo que yo me inclino, es que el fruto es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo. O sea, todas las tres cosas que mencioné son fruto. Pero yo pienso aquí que lo que más Juan hace énfasis, lo que más Juan nos quiere dar a entender, es el fruto del Espíritu Santo. Porque él ha mencionado el Espíritu Santo anteriormente en el capítulo 14. Y él muestra la ayuda del Espíritu Santo a los creyentes. Ese es el fruto del Espíritu Santo, por el contexto que nosotros nos damos cuenta acá. Entonces las ramas fructíferas tienen la atención especial de Dios sobre ellos, y el Padre limpia a estos creyentes porque Él está preocupado por su crecimiento espiritual. O sea, no es que somos salvos y ya. Hay gente que ve las cosas así: bueno, ya soy salvo, ya Dios me salvó de mi pecado, listo. Ya es irme para el cielo es lo que falta y ya no tengo más que hacer en esta tierra. No. La salvación no solamente comprende la limpieza inicial de nuestros pecados, la santificación inicial, sino que Dios quiere que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. En la visión simplista del cristianismo de hoy en día, a lo que más la gente le importa es ser salvo del infierno y ya. Pero la salvación es algo que es también progresivo. Somos salvos en el ahora, pero también tenemos un ya, pero todavía no. Ya somos salvos, pero aún no hemos sido totalmente salvados. No hemos sido totalmente redimidos en Cristo. Entonces el Padre, ¿qué está haciendo? Limpia, hace que los creyentes crezcan espiritualmente. La gracia que nos hace salvos es la misma gracia que nos ayuda a crecer. Entonces, ahora, esta gracia tampoco hace que yo me acueste a dormir y yo no haga nada. No, esta gracia hace que yo me esfuerce en la gracia, y valga la redundancia. Esta gracia hace que yo demuestre que esta gracia está en mí, ¿sí? Ahora, esta gracia, este esfuerzo, hermanos, es doloroso muchas veces. Dios quita de nosotros aquellas cosas que estorban nuestro crecimiento, y muchas veces lo que estorba nuestro crecimiento es lo que más nos gusta muchas veces. Entonces el fruto que Dios hace que el creyente de acá, muchas veces ese proceso de limpieza, Dios lo hace en nosotros y duele. Por eso Hebreos 12, 10 y 11 dice esto: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de los padres, pero a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? La disciplina muchas veces no es agradable. O aquí, como dijimos hace 8 días, ¿a qué padre se goza en pegarle a su hijo? ¿O a qué padre se goza castigando a su hijo? Yo creo que ninguno. Y aquí el autor de Hebreos nos dice que Él nos disciplina para lo que es provechoso. ¿Y qué es provechoso? Para que participemos de su santidad, para que seamos como Cristo. ¿Y el propósito de la disciplina cuál es? Dar fruto de justicia. O sea, en otras palabras, este fruto de justicia es el fruto que muestra que yo he sido justificado delante de Dios.
Ahora hay un tercer aspecto que no tomemos acá. ¿Cuál es la herramienta que Dios usa para limpiar a los creyentes? Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es la herramienta que Dios usa para limpiar a los creyentes. Es verdad, Dios usa las aflicciones, Dios usa las calamidades. Eso lo vimos hace 8 días. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es con los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Pero principalmente Dios utiliza la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, Él nos trajo a nuestra vida espiritual, Él nos hizo nacer de nuevo. Y esa misma palabra que nos hace nacer de nuevo, es la palabra que Dios utiliza para dar luz a los cristianos. Y esa misma palabra es la que Dios usa para disciplinarnos, para hacernos crecer. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero nos dice acá que somos nacidos, no de algo incorruptible, no de algo corruptible, no de algo de este mundo, no de algo material que se daña con el uso, sino algo incorruptible, algo que es puro, y es la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16-17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la herramienta que Dios usa. Y esta herramienta es suficiente. No necesitamos nada más para ser santificados. Dice 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces no hay una cosa que Dios use más para santificar a los creyentes que la misma verdad de Dios actuando en la vida de ellos. Juan 17:17 Jesús dice en la oración sacerdotal, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús pide al Padre que seamos santificados en la verdad. Por eso nosotros vemos tantas iglesias donde la gente no es santa, porque no se predica la verdad de las Escrituras. Viven una aparente santidad, un aparente moralismo, pero no es la santidad que proviene de la verdad expuesta de la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado de la verdad de Dios en un corazón regenerado? Fruto. Entre Dios más limpia un creyente a través de su palabra, el creyente más dará fruto. ¿Por qué? Porque la mente regenerada del nuevo creyente es informada con la palabra de Dios para hacer la voluntad revelada de Dios. Cada vez más recibe más información y recibe más la palabra de Dios, y esta mente regenerada utiliza la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Es una información que me lleva al hacer. Por eso yo decía, ayer cuando hablaba con el hermano José, toda teología que no me lleva a la práctica es una teología muerta. Entonces, aunque ya hemos sido justificados y hemos sido limpiados de una manera legal delante de Dios, también somos justos como Cristo y Él nos justifica, aún pecamos a diario. Por eso el texto nos dice que nos limpia cada vez más. No quiere decir que pierda mi salvación y Dios me perdona otra vez y me limpia, y vuelvo y la pierdo, y vuelve Dios y me limpia. No, a lo que se refiere acá es que ya somos justificados y nuestro pecado, en nuestro andar diario, el pecado se nos pega a nosotros. Nos ensuciamos a diario y cada vez necesitamos ser más limpiados de nuestros pecados. Jesús dice esto en Juan 13. La vez pasada cuando estuvimos estudiando Juan 13, leímos esta porción, Juan 13 del 8 al 10. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis, pero limpios estáis, aunque no todos. Mire el contexto. Todos han sido limpiados por la palabra de Dios, menos uno, menos Judas, menos él. No había sido limpiado, no ha sido justificado, no había sido regenerado por la palabra de Dios. Entonces el creyente tiene un estado legal delante de Dios, él es justificado, pero necesita pedir perdón todos los días, necesita ser cada vez más hecho a través de la disciplina de la palabra de Dios, hecho conforme a la imagen de Cristo. Ahora, Dios está interesado, hermanos, en que nosotros demos fruto cada vez más. Así como Dios esperó fruto de Israel en el Antiguo Testamento y no lo dieron por su desobediencia, el mismo
Él mismo bajo el pacto de gracia, acuérdense que estamos bajo el pacto de gracia. En el pacto de Moisés, ellos invalidaron el pacto de Moisés por su desobediencia. Y Dios esperó que ellos dieran fruto y no lo dieron. Pero en el pacto de gracia, Dios mismo es el que se encarga que los creyentes den más y más fruto. En el pacto de gracia es imposible que el creyente desobedezca de tal manera que él caiga de la gracia. Es imposible. Dios se encarga. Por eso vemos aquí que Dios es el que cuida la vid. Porque se encarga que el creyente dé más fruto cada vez más. Entonces Dios cada día, hermano, si usted se expone a los medios de gracia privados, si usted está meditando en la palabra de Dios a diario, si usted está viniendo los domingos a compartir con los hermanos, a aprender de la palabra de Dios, hermano, usted cada vez va a ser limpiado por la palabra de Dios y más el fruto del Espíritu se va a ver en usted. Entonces Dios obra de una manera santificadora en los suyos y solamente en ellos. Dios no obra de esta manera en ninguna otra persona que no sea un creyente. Dios no obra en nadie más. Dios no está santificando a los inconversos. No hay ninguna otra institución en la tierra divinamente instaurada por Dios en la que Dios esté obrando activamente como en la iglesia. Está santificando a su pueblo, como le cantamos esta mañana. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. ¿Cuál es el propósito, hermanos, que Dios nos está limpiando y santificando? Para presentarnos a Él el día que Él regrese. A Él, y seamos como Él. Vamos a ver nuestro segundo punto y vamos a ver la unión con la vid. Ya vimos la primera, vimos la función del Padre limpiando la vid como el labrador. Ahora vamos a ver la importancia de la unión con la vid. Ya sabemos que el Padre está obrando en la vida de los creyentes, Él usando la palabra para su santificación, pero todo esto está dentro de un contexto de la unión con Cristo. No podemos olvidarnos de esto. Jesús nos manda ahora, lo primero que notamos en este pasaje es que Jesús nos da un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Permaneced en mí y yo en vosotros. Ya vimos lo que tenemos que creer y hacer. Ahora nos da un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? A permanecer. Ahora, este permanecer en mí, Jesús no nos manda a permanecer porque vamos a dejar de permanecer por alguna causa o porque vamos a perder nuestra salvación. No, hermano, nosotros estamos asegurados eternamente en Cristo. Somos exhortados a permanecer porque Él es la fuente de donde viene el fruto. En otras palabras, la santificación requiere de nuestra parte. Es cierto, la santificación es un proceso entre Dios y yo. Pero el medio que Dios decretó, por el cual el creyente es hecho a la imagen de Cristo, es nuestro esfuerzo. Y este esfuerzo proviene misteriosamente de una fuente divina que es Dios. Y aunque nosotros nos esforzamos por permanecer en Él, permanecemos en Él porque nos da la fuerza para hacerlo. Filipenses 2:13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuidar mi salvación? Sí. ¿Debo esforzarme? Sí. ¿Debo leer mi Biblia? Sí. ¿Debo orar? Sí. ¿Debo mortificar mi pecado? Sí. Pero ¿cuál es la fuente de todo esto? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aunque nosotros obramos en la santificación, Dios me da a mí la fuerza para poder producir este esfuerzo que yo hago. ¿Dios decretó la salvación de los hombres? Claro que sí, pero junto con el fin, Dios decretó los medios. Dios decretó la salvación y Dios decretó el medio para poder llegar hasta allá. Dios decretó el esfuerzo de los creyentes. No es algo que está fuera del decreto de Dios. Un ejemplo que les quiero mostrar bíblico. Vamos a ir a Hechos 27. En el naufragio de Pablo, ustedes lo saben, en Hechos 27, Pablo fue llamado, él pidió ir al emperador en Roma para apelar, y Pablo va en una embarcación junto con otras personas, va para Roma. Y resulta que ahí en Hechos 27, por providencia del Señor, el barco de Pablo va a naufragar. Hay una tormenta terrible y parece que el barco se va a hundir. Y vamos a ver ahí el versículo 22. El versículo 22, Dios asegura a Pablo, Dios le muestra a Pablo que ninguno iba a morir.
Entonces está claro ahí en el versículo 22 que la voluntad de Dios era que ninguno de estos hombres que iban con Pablo iba a perecer. Pero así como Dios decretó el fin, Dios decretó el medio. Y por eso leemos en el versículo 31 lo siguiente: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Dios decretó que ellos no iban a morir, sí, pero ¿cuál es el medio que Dios usa para que ellos no mueran? Que ellos no se salgan del barco. Deben permanecer en él. Así es lo mismo dentro de lo que estamos estudiando. Dios decretó la salvación para los creyentes, claro que sí, y nada moverá el consejo de Dios. ¿Quién puede cambiar? Dice Daniel. ¿Quién puede decirle a Dios qué haces? Nadie. Pero Dios decretó junto con el fin los medios. Entonces, el decreto de Dios no anula las acciones humanas, sino que por el contrario anima las acciones humanas y usa las acciones de los hombres como medio para llevar a cabo lo que Él se ha propuesto. Tu esfuerzo, hermano, es el medio que Dios usa para santificarte. Cuando tú oras, tú meditas en la palabra, tú pasas horas estudiando, ese es el medio que Dios puso para que tú puedas llegar a la salvación. Entonces, hay que tener esto bien claro. El mandamiento de permanecer es ese. Permanecemos no porque vamos a perder la salvación, permanecemos porque es una muestra de que hemos sido salvos. Ahora, la unión con Cristo, el permanecer en Él, es la savia que nos hace dar fruto. La vida cristiana, hermanos, nuestra vida cristiana, depende de la unión espiritual con Cristo. Si ustedes notan acá, hermanos, lo que vamos a leer más abajo, el énfasis de este texto no es que nosotros demos fruto como tal, sino estar unidos a Cristo, estar unidos a Él. Para poder dar fruto, hermano, nosotros debemos habitar en Cristo. ¿Sí? Esta es la palabra que usa aquí Pablo en griego, la palabra meno, la palabra que tuvimos que también se utiliza para decir morada. Entonces, entre más estoy cerca de Cristo, más será evidente el fruto en mi vida. La cantidad de fruto, como lo dije hace rato, es proporcional a la cercanía y la comunión que estoy con el Señor. Hay muchas personas y hay muchos cristianos que se esfuerzan por dar fruto, pero ellos primero no se percatan si ellos realmente son salvos o no. Ellos no se percatan primero si están en Cristo o no. Ellos toman a la ligera esto, ellos dan por hecho de que están en una iglesia y el hecho de estar en una iglesia ya son salvos. Pero ellos nunca se cercioraron si realmente hay arrepentimiento en ellos. Ellos no examinan su corazón si hay fe en ellos. Ellos no han visto realmente si en ellos hay convicción de pecado. Y menos si alguna vez clamaron a Dios por salvación. Entonces ellos asumen que estar acá en la iglesia o estar en una iglesia de sana doctrina, eso los hace salvos. Pero hermanos, eso es un error grave. Porque no es la mera unión externa con Cristo la que hará que demos frutos. Porque hay cristianos que no dan fruto, porque hay cristianos que no fructifican, porque ellos tienen una relación superficial, externa con Cristo, no están unidos a Él. Y estas personas pueden engañar a todo el mundo, pero Dios sabe que ellos no son parte de Cristo, ni ellos habitan con Él. Esta gente no es salva, y aún así están dentro de la iglesia profesando una fe superficial en Cristo. Entonces, hermano, nadie es salvo por hacer parte de una iglesia local. Es más importante primero cerciorarse de ser parte en Cristo, estar unido a Cristo, y luego sí eso, hermanos. Ahora, el que está en Cristo, dice el texto, versículo 4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué quiere decir esto? Nadie puede dar fruto si no permanece en Cristo. Ahora, noten ustedes acá, hermanos, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que está en Cristo no solamente producirá fruto, sino que el texto nos dice que producirá mucho fruto. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el poder de Dios reside en Cristo. Cristo tiene la vitalidad suficiente para hacer en nosotros lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos que podemos hacer. Hay pecados que nosotros a veces pensamos que nunca podremos vencer. Hay pecados que nosotros pensamos que nunca podremos salir. Hay hábitos que tenemos que pensamos que nunca podemos tratar con ellos. Pero el texto nos dice acá que Dios es poderoso para hacernos producir mucho fruto.
mucho fruto, hermano. El falso creyente no puede producir mucho fruto, porque está separado de Cristo. Ahora, otro pensamiento también en este pasaje, hermanos, es que es imposible que hayan cristianos que no dan fruto. Este pensamiento es antibíblico, hermanos, y es impensable para cualquier autor bíblico que un cristiano no da fruto. Y si ustedes notan acá, hermanos, versículo 6 nos da una advertencia en contra de aquellos que aparentemente son cristianos y no lo son. Versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Entonces Dios da una advertencia para aquellos que se identifican como discípulos sin serlo. Nos habla de las terribles consecuencias de profesar solo de labios a Cristo y no ser un verdadero cristiano. Y nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia de Judas. Judas profesó una fe en Cristo. Él demostró una cierta unión externa con Cristo. Él fue un discípulo, él comió con Cristo. Hasta de pronto hizo milagros junto con el Señor. Pero al final se demostró que nunca fue parte de Cristo. La vida de Cristo nunca se manifestó en él, porque fue algo simplemente temporal. Juan 8:31 dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, hermano, no es suficiente con decir que yo soy un discípulo, debo ser un verdadero discípulo. Primera de Juan 2:19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, otra vez la palabra que Juan usa acá, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Los verdaderos creyentes no son de la iglesia local, no son de la iglesia universal, no hacen parte del cuerpo de Cristo. Los falsos creyentes pertenecen al mundo, hermanos. Segunda de Juan 9: cualquiera que se extravía y no persevera, otra vez la idea de perseverancia y permanencia en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y miren la importancia de la doctrina con Dios. Que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Eso lo vamos a notar más abajo cuando Jesús diga: permanece en mí y en mi palabra. Eso lo veremos ahora. Entonces Judas no permaneció en la palabra del Señor, en la doctrina de Cristo, sino que hizo todo lo contrario. Él entregó a Cristo por dinero. Él tenía avaricia en su corazón. Vimos ahorita cuando leí 1 Timoteo 6, nos dice aquí que la avaricia y todas las personas que aman el dinero es contrario a la sana doctrina. Ustedes lo escucharon ahora en 1 Timoteo 6. Los que enseñan contrariamente a esto son los que están envanecidos y están mal. Ahora rápidamente vamos a ver estos 5 características de los que van a sufrir que van a sufrir la condenación. Primero, dice el texto, versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera. Son echados fuera, lo primero que vemos acá. ¿Qué quiere decir que son echados fuera? Que ya han sido condenados, como dice Juan 3:18. Estas personas ya han sido condenadas. Estas personas han profesado una fe en Cristo, han conocido muchas cosas y aún a pesar de eso se han apartado de Dios. Segundo, versículo 6, segunda parte: será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Qué significa que se secará? Puede seguir viviendo una persona así, pero esa persona nunca evidenciará el fruto del Espíritu en su vida. No tendrá paz, gozo, amor, paciencia, dignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ninguno de estos dones, porque no lo pueden producir. Pueden imitarlos con moralismo, pero no pueden realmente producir los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. Se secarán. Tercero, lo recogen. En el día final esta gente será recogida y serán llevados al lugar donde siempre pertenecieron. Mateo 13:30 dice esto: dejad crecer juntamente lo uno con lo otro. Esta es la parábola de la cizaña y el trigo. Y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, estas personas serán enviadas al infierno. Serán quemados, dice el texto. Mateo 7:19: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Más claro que eso no hay.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquel que no estuvo unido a Cristo, que su nombre no fue escrito allá, fue enviado al lago de fuego. Y al final del versículo 6, los echan en el fuego, ya lo expliqué, y arden. Ahora, este arden no quiere decir que van a ser destruidos, como algunos testigos, como los testigos de Jehová enseñan, que supuestamente los falsos creyentes o los inconversos van a ser destruidos y van a desaparecer. No, ellos van a estar en el fuego que nunca se apaga. Quiere decir que serán castigados eternamente, como enseña Marcos 9:43 y Marcos 9:48. Marcos 9:43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos a ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 48. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Estarán ardiendo allí eternamente. Serán castigados eternamente. Tenemos que entonces profesar a Cristo de una manera light o profesar a Cristo de una manera superficial, hermanos, tiene unas consecuencias eternas y terribles, graves. Otro aspecto que vamos a ver ahí después de Juan. ¿Qué pasa entonces con aquellos creyentes que sí dan fruto? Ya vimos qué les pasa a los que profesan y cuál es su destino eterno. Pero mire el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, muchos carismáticos han tomado este versículo como trampolín para decretar y pedir lo que usted quiera. No importa si usted quiere un Ferrari, no importa si usted quiere una casa de $100 millones, hágale. Pídalo, porque este texto dice que todo lo que usted pida será hecho. Pero aquí cometemos un error gravísimo si decimos eso, porque nuestro contexto acá es el de dar fruto. Es el de dar fruto. Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos cosas que son agradables delante de Él. Un verdadero creyente no va a pedir cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Un verdadero creyente no va a pedir para sus propios deleites y placeres egoístas. La razón por la que pedimos lo que pedimos es porque guardamos sus mandamientos y hacemos toda buena obra que agrada a Dios. Ese es la motivación de un verdadero creyente. Los mandamientos le guían a él qué cosas pedir. Y su corazón, que ha sido influenciado por la palabra de Dios, hace que él pueda pedir cosas que agradan a Dios. Es decir, el guardar los mandamientos y el buscar agradar a Dios son señales de un corazón regenerado que pide conforme a la voluntad de Dios, no para sus placeres egoístas. Son personas que se deleitan en pedir lo que a Dios le agrada. Hay cosas que a Dios le agrada que le pidamos y no es contrario a nuestra propia voluntad. Ahora, ¿en qué resulta todo esto, hermanos? Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo la oración de un creyente es eficaz? La oración de un creyente es eficaz en la medida en que él pida para glorificar conforme a la voluntad de Dios y para glorificar a Dios. Ahora, pregunto esto, hermanos. ¿La forma en que tú oras muestra que tú piensas más en glorificar a Dios o en glorificarte a ti mismo? Cuando tú escuchas a alguien orar, tú te das cuenta si una persona está más empeñada en glorificarse a sí misma o glorificar a Dios. Acuérdense lo que vamos a estudiar en el capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieres en mi Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre lo haré. Luego aquí nos dice en el versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Es el resultado de nuestro fruto, da gloria a Dios y tiene un resultado más, y es que eso nos confirmará más y más como discípulos del Señor. La marca de un verdadero creyente es la permanencia en Cristo y el fruto visible de esta permanencia en Él.
Entonces Jesús da gloria al labrador, que es su Padre, por medio de hacer lo que los creyentes demos fruto. Tenemos que Jesús nos da una herramienta poderosa en la oración. La oración que es conforme a la voluntad de Dios. Dios se complace en oírla y Dios hace según lo que este texto dice. Dios concede según también lo que dijo en Juan 14. Dios concede estas peticiones. Y por último vamos a ver el ejemplo de la vid. El ejemplo de la vid, vamos a hablar del versículo 9 en adelante. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces, por último, Jesús nos da su ejemplo mismo como motivación para que permanezcamos en Él. Pregunto, ¿tú sabes cómo Cristo te ama? Porque el texto lo dice. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. En Juan 13:1, nosotros estudiamos la vez pasada. Y Jesús nos ama con un amor incondicional. Jesús nos ama no en función de lo que hacemos, sino por lo que somos en Él. Jesús nos ama de una forma perfecta, de una forma eterna. Dios nos ama con un amor de complacencia. Nosotros vemos, por ejemplo, en las Escrituras, que en el bautismo del Señor Jesús, de la única persona que Dios dice que se complace, es de su Hijo. Y obviamente nosotros ahora en Cristo recibimos este amor de complacencia porque estamos en Cristo. No porque se complace directamente en nosotros, sino porque Dios se complace en quien estamos, que es en Cristo. Ahora, ¿cuál es la otra motivación para permanecer? Saber que Él nos ha amado con este amor eterno. ¿Tú por qué permaneces en Cristo? Por lo que Dios te da, por lo que tú puedes sacar de Dios, por las bendiciones que Dios te da. O tú permaneces en Cristo porque tú le amas a Él y porque tú sabes que tú le amas a Él porque Él te amó primero. Hermanos, recordemos que el motor que impulsa nuestra obediencia es el amor a Cristo. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? Amándole. ¿Cómo permanecía el Hijo en el Padre? Porque Jesús nos dice el texto que Él permanecía en Él. Versículo 10. Si guardar mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús permanecía en el amor del Padre porque Él obedecía de una forma perfecta al Padre. Si nosotros debemos de permanecer en Cristo, hermanos, debemos de amar e imitar la forma en que Él obedeció al Padre, y así permaneceremos en Él. Hermano, y notemos otra cosa, no hay opción B para nosotros, o es obediencia o es apostasía, pero no hay más opciones. No puedo decir, bueno, yo soy cristiano, yo no doy fruto, yo no hago tal cosa, pero aún soy cristiano. No, hermanos, o soy cristiano y obedezco, o soy un no cristiano y apostato de la fe. Entonces, el creyente obedece y muestra su amor y su unión con Cristo, o no es obediente y muestra que no está unido a Cristo, se aparta y apostata de la fe. ¿Por qué tantas personas apostatan de la fe? Porque son personas que nunca amaron realmente a Cristo, nunca realmente siguieron la obediencia, que está motivada por el amor. Primera de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él, y en eso sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo hace que nosotros obedezcamos a Dios, y le amemos, y guardamos sus mandamientos y permanecemos en Él. Primera de Juan 4:16, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, ¿cuál es el estándar para amar que el creyente debe seguir? Debe amar como Cristo amó a su Padre y a sus discípulos. Jesús amó a su Padre de una manera concreta. ¿Cuál es la mayor muestra de amor de Cristo hacia el Padre? La cruz. Jesús no amó de una forma de palabras solamente. Jesús no dijo, Padre, yo te amo mucho, sino que Jesús, a través de su obediencia, demostró su amor. Y en el mayor acto de obediencia que nosotros conocemos, que es la cruz. Versículo 11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermano, todo esto que hemos estudiado esta mañana tiene un propósito único. Y es que esto que he leído hoy, que hemos estudiado hoy, que hemos tratado de exponer hoy, produzca gozo en ustedes, hermanos. El saber que Dios me limpia, el saber que Dios me oye en oración, el saber que Jesús me da su ejemplo y me da su poder para poder obedecer, hermano, debe producir gozo en ustedes.
Debe producir gozo en ustedes, hermano, el hecho de que saber que si está en Cristo, tú eres el objeto principal del amor del Padre y eres limpiado porque Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. Debe producir en gozo, hermano, el pensamiento, el pensar que Dios me está santificando a través de su palabra, que los ojos de Dios están puestos sobre mí, que estoy dentro del plan redentor sin merecerlo, que Dios me metió dentro de su pacto aunque yo no quería obedecerle. Debe producir gozo, hermano, el que Él te limpia para que tú puedas obedecer más, para que tú puedas dar fruto, para que tú puedas permanecer en Él y sus palabras permanezcan en ti, que tú permanezcas y tú perseveres en la palabra de Dios, aprendiendo cada vez más de la doctrina de Cristo como lo vimos ahora. Entonces todo esto, hermano, debe producir gozo en ustedes, porque solamente Dios en sus hijos obra de esta manera. Eso, Dios está obrando en ti, hermano, y eso debe darte a ti gozo. Debe producir un gozo en ti. Estás recibiendo el amor de Dios. Y esto es suficiente motivo para que tú tengas el gozo del Señor. Por eso Jesús, así como dice en Juan 14, que Él les dejaba su paz, ahora aquí Él dice que les deja su gozo. No es el gozo que el mundo da. El mundo cómo se goza, hermanos. El mundo se goza en las circunstancias. El gozo del mundo es inestable, porque depende del desempeño de las personas, o por lo que tienen o no tienen. Entonces debe traer gozo a ti, hermano, no solo saber que has sido salvado, sino que cada vez más el interés de Dios es que des fruto que da gloria a Él. Dios nos creó y llevó a cabo todo el plan de redención, hermanos, para salvarnos. Dios no decretó nuestra salvación para que después nos perdamos en la mitad del camino, hermano. Dios planeó que tú estés en la vid y que lleves mucho fruto, que tus oraciones sean contestadas para su gloria, que des fruto y que seas como Cristo. Es el plan de Dios para ti. ¿No te causa gozo, hermano, saber que estás en este plan eterno de Dios? Que Dios cuida de ti, cuida de tu vida y que Dios hará justamente el propósito por el cual te trajo a Cristo. ¿No es suficiente esa motivación, hermano, para permanecer en Él? Él te ha dado grandes promesas que Él no fallará en cumplir. La hemos estudiado en Juan 14, la estudiamos ahora. Hermano, hay suficientes motivos para no apartarse del Dios vivo, hermanos. Hay suficientes motivos para que no haya una excusa de nosotros para apartarnos de Dios. Ahora, eso tiene una implicación negativa, una aplicación negativa. Si tú sabes, hermano, bueno, no voy a decirlo de esa manera, pero si tú sabes que no estás en Cristo, sabes que no has venido a la fe salvífica, tú eres consciente de que aún no te has arrepentido de tu pecado, que no has experimentado el arrepentimiento de tus pecados. Quizás tú estás aquí en la iglesia, pero no estás en Cristo. Pasa el tiempo y tú aún no das fruto. Hay una advertencia de Dios para ti en este texto. Y hay un resultado terrible y eterno para aquellos que externamente están unidos a Cristo de una forma superficial. Asegúrate de que tú estás realmente en Cristo, que te has arrepentido, que estás luchando en la gracia para amar a Cristo y para ser como Él. Si tú sabes que esta es tu condición, aún estás a tiempo de arrepentirte y asegurarte de venir realmente a Él. La Biblia dice que todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Pido a Dios que te salve, que produzca en ti arrepentimiento, que ponga en ti la fe en Cristo. Si tú sabes y eres consciente que aún no estás en Él. Recuerda, Él ha prometido no echar fuera a los que vengan a Él. Si tú vienes a Él, no serás echado fuera. Pero si tú sigues así y tú decides seguir en esta condición, va a llegar el día en que Dios te va a quitar de la vida y Dios te va a echar fuera. Y tú sabes cuáles son las consecuencias. La condenación. Vamos a orar.